Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el licenciado Luis José Chávez, quien es periodista, comunicador y politólogo. Fue presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Se sobreentiende que fue regidor por el PRD. Con él vamos a hablar temas importantes, del legado que va a dejar el presidente Luis Abinader y sobre la situación económica y política de la República Dominicana. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Luis José, aquí está en Tribuna Nacional. Gracias de nuevo por la invitación. ¿Cuál es el legado que va a dejar el presidente Abinader al país y a los PRMistas? Hay que verlo en cuál dimensión situar el legado del presidente Luis Abinader, porque hay muchos. Es decir, hay muchas áreas en las que el presidente Abinader ha dejado un legado que evidentemente va a marcar un antes y un después. Para mí, el primer legado que deja Luis Abinader es el fin del caudillismo en más de 100 años de historia, de gobiernos electos democráticamente, desde Horacio Vázquez hasta Danilo Medina. Han pasado 100 años desde que Horacio Vázquez fue electo en el año 1924, tras la desocupación de las tropas interventoras en el año 2016, se retiraron en el 2024, asume Horacio Vázquez, intenta prolongar su mandato, rompe el compromiso y sobre todo la célebre palabra, sobre todo la visión que tenía la sociedad dominicana sobre él, de ese tiempo, que era un ciudadano realmente que se había ganado el respeto de todo el país, junto a su esposa, doña Trina de Moya. Bueno, pues déjame decirte que intenta Horacio Vázquez realmente prolongar su mandato 2 años más y se encuentra con la oposición de su vicepresidente Federico Velázquez y también de la oposición de su ministro de Interior y Policía, que fue posteriormente presidente, Estrella Ureña. En esa situación interviene Trujillo, que era el jefe del ejército, le dan un golpe de Estado a Horacio Vázquez y desde ese momento prácticamente el país fue sometido a una dictadura de 30 años. ¿Tú sabes cómo se produjo el golpe de Estado contra Horacio Vázquez? Bueno, el acuerdo entre Estrella Ureña y el propio Trujillo y el apoyo de Federico Velázquez, que estaba resentido con Horacio Vázquez porque entre ellos existía el compromiso de que Horacio Vázquez lo iba a apoyar para ser presidente en el 2030. Lo mismo de Balaguer y Augusto Lora. Bueno, pues desde ese momento transcurrieron 100 años de historia dominada por el caudillismo en la República Dominicana, donde han participado de manera protagónica, comenzando por Horacio Vázquez, Trujillo y sus 30 años. Se mantuvo en el poder y aunque en algún momento se dio en términos formales la presidencia de la República a diferentes, vamos a decir, aliados, incluyendo inclusive a su hermano Héctor Bienvenido Trujillo, realmente Trujillo mantuvo el control férreo del poder durante casi 31 años. Y después viene, bueno, se produce el ajusticiamiento de Trujillo, viene el proceso democrático, se postula el presidente Bosch por el Partido Revolucionario Dominicano y en esas circunstancias gana Bosch.
¿Tú sabes quién fue que implantó realmente la estructura del PRD en la República Dominicana? Don Ángel Miolán, que era el secretario general del PRD y la cabeza de la comisión del 5 de julio, junto a Nicolás Silva y Ramón Castillo. Bueno, cuando gana Juan Bosch, ve que Ángel Miolán se ha convertido en un importante líder del PRD. Lo dejó fuera del poder. En esos 7 meses que gobernó Juan Bosch, Ángel Miolán estuvo fuera del poder. Por ahí comenzó el caudillismo de Bosch. No quería tener a ninguna figura que le hiciera sombra o que creciera precisamente en la cercanía de su liderazgo. Y luego pasó eso cuando Bosch realmente, tú sabes que terminó saliendo del poder a los 7 meses por el golpe de Estado. Y entonces cuando asume el control del Partido Revolucionario Dominicano, luego inclusive de su exilio, se encuentra con que José Francisco Peña Gómez había crecido mucho. En esa etapa, inclusive cuando escribe su libro, Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, le dedica ese libro al doctor José Francisco Peña Gómez y en él, en la juventud dominicana. Pues resulta que al poco tiempo ya Juan Bosch realmente se había peleado con el doctor José Francisco Peña Gómez. No Peña Gómez con él se peleó con Peña Gómez. Y luego, cuando funda el Partido de la Liberación Dominicana, las primeras rupturas que tuvo el profesor Juan Bosch fue precisamente con los 2 líderes más importantes, Rafaelito Alburquerque y Tonito Abreu. Y así comenzó y siguió con ese mismo estilo de caudillismo desde el poder. Ambos formaron un partido. Exactamente. La Unidad Democrática y el otro, el Partido del Pueblo Dominicano. Bueno, pues esa historia se repitió con Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer está en el exilio en el año entre 1962 y 1965. Logra venir para reunirse con su mamá, que estaba padeciendo una enfermedad que pudo haber sido terminal, se le permite. Pero ¿quiénes organizaron al Partido Reformista en la República Dominicana? Bueno, pues Francisco Augusto Lora y Raúl González. Sí. El primero era vicepresidente del Partido Reformista y vicepresidente del primer gobierno electo democráticamente de Joaquín Balaguer en el año 1966. Pues Balaguer, que se había comprometido con Francisco Augusto Lora a apoyarlo para acudir a las elecciones en el año 1970, es decir, cuando se cumpliera su periodo de 4 años, no cumplió su palabra. Así fue. Entonces modificó la Constitución de la República y se postuló. Eso implicó realmente una fractura de su partido. De ahí salió no solamente Francisco Augusto Lora, también salió Raúl González, salió Guarionex Lluveres, salió aquel Morales, que era líder en Santiago y había sido síndico en Santiago. En fin, una ruptura prácticamente por la mitad del Partido Reformista, que todavía no era social cristiano. Para no cansarte el cuento, déjame decirte que esa tradición de caudillismo aquí la encarnó en el poder el doctor Leonel Fernández, cuando se supone que él representaba el pensamiento democrático de ese partido, que él mismo había declarado que el PLD iba a gobernar hasta el año 2040, etcétera, etcétera. Nunca le dio una oportunidad espontáneamente a ningún compañero de su partido. Se peleó con Danilo Medina y prácticamente con todas las figuras importantes del Partido de la Liberación Dominicana. El único gobernante electo democráticamente que realmente ha mantenido la unidad de su partido y la base y la estructura del gobierno intacta ha sido precisamente el presidente Luis Abinader, que ahora inclusive ha estado creando las condiciones para estimular el desarrollo de nuevos líderes que están ahí compitiendo. Yo creo que ese es el primer legado que deja el presidente Luis Abinader. Después tú examinas las principales áreas de la administración pública
de las principales áreas del gobierno dominicano y te encuentras que cuando hace la comparación entre el antes y el después, Luis Abinader supera en datos, en números, en estadística a todos los gobernantes de la República Dominicana. Luis José y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el licenciado Luis José Chávez. Luis José, en el gobierno de Luis Abinader y del PRM y aliados, ¿dónde este gobierno dirigido por Abinader se ha desarrollado? ¿En qué áreas? Bueno, yo te podría citar las más importantes, claro está. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la independencia de la justicia y la institucionalidad. Ese es uno de los grandes aciertos de la gestión del presidente Luis Abinader, o uno de sus grandes legados. Pero cuando entramos a áreas fundamentales que tienen que ver con la mejoría de la calidad de vida de los dominicanos, entonces yo te puedo citar algunas. Inclusive la tengo delineada en algunas notas que escribí previendo esta posibilidad. Por ejemplo, en agua potable y saneamiento. Este gobierno ha construido más de 45 sistemas de agua potable y más de 13 sistemas de saneamiento ambiental fundamentales. Ha multiplicado por 4 la inversión en el sector agua potable y saneamiento. Eso sin duda alguna ha tenido un efecto importante. Cuando tú te preguntas, pero ¿qué hizo en esa materia? Bueno, te encuentras con que terminó el acueducto de la provincia Peravia, acueducto múltiple de la provincia Peravia, que se inició en el año 2008 en la gestión del presidente Leonel Fernández. Le pasaron 4 años de su gestión, pasaron los 8 que siguieron con Danilo Medina y ese acueducto no lo pudieron terminar. Luis Abinader le hizo a través de INAPA una inversión adicional de 850 millones de pesos. Lo amplió y lo entregó a la provincia Peravia. Para citarte ese caso, pero por ejemplo, Luis Abinader terminó el acueducto de Miches, iniciado por Leonel Fernández en el año 2009. Lo dejó a medio talle. Hubo que comenzar de nuevo en la gestión del presidente Abinader. Ahí se entregó, pero se han entregado acueductos en Asua, en Santiago Rodríguez, en San Juan de la Maguana. Para no cansarte el cuento, como dicen, 45 nuevos sistemas de agua potable, más de uno por provincia. Eso tiene un impacto increíble en la población dominicana. Te puedo hablar, por ejemplo, del tema de la educación en las áreas básica, técnica, técnico profesional y universitaria. Así mismo. Luis Abinader, por ejemplo, con el programa de transporte escolar le ha hecho un aporte a la familia dominicana que probablemente no hay forma de describirlo. ¿Tú sabes lo que significa para 1.800.000 dominicanos tener la facilidad de transportar a sus hijos, esas familias, la oportunidad de transportar sin costo alguno a sus hijos, con seguridad, en un transporte confiable, con todo lo necesario para garantizar precisamente un trayecto seguro al niño desde que sale a su casa, hasta que va a la escuela, hasta que regresa a su hogar? Es un aporte Es realmente. un impacto. Entonces, eso, comenzando por ahí. Pero si tú le agregas lo que se ha hecho, por ejemplo, a nivel de la educación técnico-profesional, específicamente a través del Infotep, son 60 nuevos centros de Infotep en todo el país. ¿Cuántos existían? 8. ¿Y los CTC, los Centros Tecnológicos Comunitarios? Centro Tecnológico Comunitario se ha multiplicado por mucho. El ITLA está prácticamente en la mitad del país.
Y además, en el área universitaria, una de las principales razones por la que emigran los jóvenes dominicanos, y tú y yo somos un ejemplo, tú de San Cristóbal, yo de más lejos, de un campo de Valverde, es justamente por buscar la oportunidad de estudiar. Si yo me quedo en el cruce de Guayacanes, posiblemente yo fuera chofer de un jeep, porque era la profesión más honorable que teníamos los jóvenes que vivíamos, los niños. Yo era un niño, yo salí de mi campo a los 12 años. Pero yo vine aquí y tuve oportunidad, bueno, dando brinco, porque no tenía casa y finalmente desde Las Américas a la José Martí, luego al kilómetro 13, luego a Palabé. Yo estudié con los muchachitos de los Batelles en una escuela pública de Palabé. Pero tuve la oportunidad de estudiar y a los 21 años ya yo estaba ejerciendo el periodismo. Y a lo poco yo era directorio noticiero de radio. Son oportunidades que busca la familia cuando emigra desde el campo a la ciudad. Y Luis Abinader le está creando a los dominicanos la oportunidad de permanecer en su tierra, en su terruño, en su ciudad, en su campo, por ejemplo, sin necesidad de emigrar, sí, de verse obligado a emigrar. Son 19 los centros universitarios, entre ciudades universitarias, extensiones, politécnicos experimentales. Es decir, ha habido un cambio fundamental en esa materia. Eso es un aspecto. Y lo mismo podría decirte en seguridad ciudadana. El programa que ha desarrollado el gobierno para transformar justamente la cultura de la Policía Nacional ha sido extraordinario. Que hayan algunos incidentes que empañen precisamente su esfuerzo, bueno. Pero eso es individual, no es institucional. No, pues como tú no, por ejemplo, tú no denunciarías a la iglesia por los casos de aquel famoso nuncio apostólico. Jesulowski, que sí, no, tampoco va a enjuiciar la iglesia porque han habido algunos curas pederastas. No, son instituciones realmente que tienen el respeto. Y de seres humanos. Entonces, eso es aplicable en el caso de la seguridad ciudadana. El hecho de que en este gobierno se haya creado la Academia Policial de Gaspar Hernández, realmente una de las más modernas de América Latina, que haya logrado formar en unos 3 años, más o menos 3 años y tanto, a más de 9.000 policías que probablemente han sido formados con la mentalidad, porque es verdad, tú te vas a encontrar con casos realmente execrables, casos que no se pueden perdonar, que la gente no puede pasar, pero en cada caso se toman las medidas y se sigue haciendo esfuerzos y se siguen adoptando medidas correctivas y disciplinarias para lograr formar una policía más consecuente con su responsabilidad. Pero lo cierto es que se ha hecho una gran inversión en ese. El policía debe de cambiar, pero el ciudadano también debe de cambiar. Claro. ¿Verdad? Nosotros los ciudadanos también debemos de cambiar. Porque todos decimos que la policía cambia. Esos policías son dominicanos. Esos policías son de los barrios, de donde yo soy. Y todos también debemos de cambiar. ¿Tú sabes dónde más, por ejemplo, la gestión del presidente Abinader marca un antes y un después? En turismo. También. Es decir, el crecimiento del turismo, que es una actividad con un impacto transversal en todos los sectores productivos, ha sido exponencial. Es decir, se alcanzó la meta de los 10 millones, ya vamos por 11 millones. En este año alcanzamos los 12 millones. Y el turismo, evidentemente, hay que recordar que es el principal socioeconómico de prácticamente todos los sectores productivos. Es un mercado muy amplio. Es un mercado de más de 200.000 millones, por ejemplo, del sector agropecuario. Pero así lo es también del sector de la construcción, del comercio, del transporte, de la cultura o la economía naranja, como ahora se le llama. Es decir, en ese sentido, el turismo y la aviación civil han tenido un impacto extraordinario. Podemos hablar también de la construcción de 23 nuevos hoteles. No, ni siquiera eso. De 23 nuevos puertos y muelles. Algunos grandes, por los cruceros, como el de Taino Bay de Puerto Plata, el de
Pedernales, el de Manzanillo, hay uno que se reconstruyó en La Romana, se está terminando el de Samaná, pero pequeños puertos turísticos y pesqueros prácticamente en todo el país, incluyendo algunas comunidades como Sabana de la Mar, que tenían prácticamente 30 años reclamando la construcción o la reconstrucción de su puerto. Todo eso se ha hecho y a eso tú le agregas, por ejemplo, el aumento de las exportaciones, el aumento de la producción nacional, convirtiendo al país en un país autosuficiente en materia alimentaria, como lo ha reconocido Osmar Benítez, en la reducción de la pobreza y la inequidad social, en una justicia salarial que nunca se aplicó, con 44 nuevos aumentos de salario en beneficio de diferentes sectores de la economía nacional, no solamente del gobierno, como ha pasado con los maestros, con los médicos, es decir, con los policías, que se les triplicó también el salario, por ejemplo. Pero realmente cuando tú pasas la lista a los grandes temas, por ejemplo, la migración. Aquí se aprobó la ley de migración en el año 2004. Pasaron los 8 años de gobierno del presidente Leonel Fernández sin aplicarla. Llegaron los 8 años de Danilo Medina. Pero no había reglamentos. Y no hubo. Porque no había reglamentos. No, Leonel esperó 7 años para aprobar el reglamento y cuando se aprobó no lo aplicó. El único gobernante que en la República Dominicana ha demostrado una firme voluntad para aplicar la ley de migración y sobre todo hacer respetar la integridad del territorio nacional, comenzando por la frontera, es el presidente Abinader. Amigas y amigos televidentes, lamentablemente el tiempo ha sido determinante, Luis José, para que esta interesante entrevista contigo haya concluido. Sin embargo, te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas de ese pueblo, tanto de aquí como de allá. Cuando digo de allá, fuera del país, que te está viendo y escuchando. Muchas gracias. Yo solamente quiero decir que la gestión del presidente Abinader ha creado unos parámetros y ha puesto la vara sumamente alta para los que lo van a suceder en el ejercicio del poder a partir del año 2028. Ojalá sea un discípulo aventajado o una discípula aventajada del presidente Abinader. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el licenciado Luis José Chávez. A ustedes, como siempre, le damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.